Hay un precio que todos pagamos por vivir en las sombras del poder, y María Elena Harfuch estaba a punto de descubrir exactamente cuán alto podría ser ese costo cuando los hombres encapuchados irrumpieron en el restaurante más exclusivo de Misby, Ciudad de México, esa noche de octubre. El cristal de baccarat tintineó suavemente contra sus labios mientras saboreaba el último sorbo de Chateau Margaux. La luz dorada de las velas danzaba sobre el mantel de lino blanco, creando sombras que se movían como secretos, susurrando entre las mesas del Pujol. María Elena ajustó el collar de perlas que Omar le había regalado por su 20º aniversario, sus dedos trazando la superficie lisa, mientras observaba a los otros comensales perdidos en sus propias conversaciones íntimas. El aroma del mole madre flotaba desde la cocina, mezclándose con el perfume de jazmín que siempre llevaba. Sus tacones Louboutin descansaban elegantemente cruzados bajo la mesa, el vestido de seda negra cayendo perfectamente sobre sus rodillas. Por un momento, todo parecía suspendido en esa burbuja dorada de privilegio y tranquilidad. Luego las luces se apagaron. No fue un corte de luz, fue algo más deliberado, más frío. El silencio que siguió no era natural. Era el tipo de silencio que precede a la violencia, espeso y asfixiante como una manta empapada en miedo. María Elena sintió el cambio en el aire antes de verlos. Sus instintos, afilados por años de ser la esposa del secretario de Seguridad Nacional, la hicieron enderezarse en su silla. La copa de vino se le resbaló de los dedos, estrellándose contra el suelo de mármol, con un sonido que cortó la quietud como un disparo. Aparecieron como fantasmas emergiendo de la oscuridad. 3 figuras vestidas de negro, rostros ocultos tras pasamontañas, moviéndose con la precisión de quienes habían ensayado este momento 100 veces. Sus botas militares no hicieron ruido contra el piso, pero María Elena pudo sentir sus pisadas, vibrando a través de sus huesos. El primer hombre llegó hasta su mesa en 2 zancadas. Sus ojos, lo único visible a través de la máscara, brillaban con una frialdad que ella reconoció inmediatamente. No era la mirada de un ladrón común, era la mirada de alguien que había venido específicamente por ella. María Elena Harfuch, dijo su voz áspera como papel de lija. No era una pregunta. Ella no gritó, no suplicó. Algo dentro de ella, tal vez el orgullo, tal vez el entrenamiento inconsciente de años viviendo al lado del poder, la mantuvo erguida, digna, incluso cuando las manos enguantadas la agarraron de los brazos con una fuerza que le haría moretones durante semanas. El restaurante había desaparecido en un silencio sepulcral. Los otros comensales se habían desvanecido como humo, o tal vez nunca habían estado allí. El expediente sobre narcotráfico en Sinaloa se extendía como una herida abierta sobre el escritorio de Caoba cuando el teléfono sonó. Omar Harfuch mantenía los ojos fijos en las fotografías de vigilancia, rostros marcados por cicatrices y tatuajes, hombres que habían convertido la violencia en su única forma de comunicación, sin saber que en ese momento su esposa estaba siendo arrastrada hacia una camioneta blindada a través de las calles silenciosas de la Condesa. La luz del escritorio proyectaba sombras severas sobre su rostro, acentuando las líneas que habían aparecido durante sus 3 años como secretario de Seguridad Nacional. Sus dedos tamborileaban un ritmo constante contra el cuero del sillón mientras escuchaba al subsecretario López enumerar las cifras de decomisos de la semana. 3 toneladas de cocaína, 200 kilos de fentanilo, 20 vehículos blindados, confiscados. Números, siempre números. Como si la guerra contra los carteles pudiera reducirse a estadísticas en una hoja de cálculo. El teléfono volvió a sonar, cortando la voz monótona de López como una cuchilla. Omar levantó la mano, silenciando la habitación con un gesto que había perfeccionado en 1000 reuniones similares. Sus subordinados se quedaron inmóviles, esperando. «Harfuch», contestó, su voz llevando el peso de la autoridad que había construido ladrillo por ladrillo durante décadas en las Fuerzas Armadas. El silencio del otro lado de la línea duró exactamente 3 segundos. Omar contó cada uno de ellos, su instinto militar detectando algo visceral en esa pausa calculada. «Secretario»,
La voz era electrónicamente distorsionada, convertida en algo metálico y despiadado. «Tenemos a su señora esposa». Las palabras cayeron en la habitación como balas atravesando cristal. Omar no se movió, pero algo fundamental se fracturó detrás de sus ojos. López dejó de respirar. Los otros asistentes se convirtieron en minúsculas estatuas de sal. «Repita eso», dijo Omar, su voz manteniéndose perfectamente nivelada, mientras cada músculo de su cuerpo se tensaba como un resorte bajo presión extrema. «María Elena. Restaurante Pujol. Hace 20 minutos». Cada palabra era pronunciada con la precisión de quien había ensayado este momento. «Está viva, por ahora». Omar cerró los ojos una sola vez. Un parpadeo largo que duró el tiempo suficiente para que su mente procesara las implicaciones, calculara las opciones y llegara a una conclusión que helaría la sangre de cualquier hombre sensato. «¿Qué quieren?» «Su renuncia pública, mañana al mediodía, o su esposa descubre exactamente qué tan creativos podemos ser con un bisturí». La línea se cortó con un clic que resonó como un disparo en el silencio de la oficina. Omar colocó el teléfono en su base con movimientos deliberadamente controlados. Levantó la vista hacia los rostros pálidos de sus subordinados, hombres que habían visto guerra, pero nunca habían presenciado la transformación que estaba ocurriendo frente a ellos. Cuando habló, su voz había cambiado. Ya no era la de un funcionario público. Era la voz de alguien que había decidido recordarles a ciertos hombres por qué había llegado a donde estaba. «Caballeros», dijo, levantándose lentamente de su silla, «vamos a enseñarles lo que significa tocar a mi familia». El olor a humedad y diésel impregnaba el aire de la bodega abandonada, donde habían llevado a María Elena, sus muñecas ya en carne viva por las esposas de plástico que cortaban su piel cada vez que respiraba demasiado profundo. A través de las ventanas rotas, las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas caídas, recordándole cuán lejos estaba de la seguridad dorada del restaurante donde todo había comenzado apenas una hora antes. Los 3 hombres que la habían capturado se movían por el espacio con la confianza ebria de quienes creían haber ejecutado el golpe perfecto. El más alto, al que los otros llamaban Checo, destapó una cerveza contra el borde de una mesa oxidada, el sonido metálico resonando en el espacio vacío como un disparo de celebración prematura. «Pinche Omar Harfuch va a cagar ladrillos». «Cuando vea las fotos», rió el segundo. Un hombre corpulento con tatuajes que le subían por el cuello como enredaderas venenosas. Sus dedos nerviosos jugaban con el teléfono celular, tomando fotografías de María Elena desde diferentes ángulos, el flash creando sombras grotescas contra las paredes descascaradas. María Elena mantuvo la cabeza erguida, negándose a darles la satisfacción de verla quebrada. Había aprendido algo fundamental durante los años junto a Omar. Los depredadores podían oler el miedo como los tiburones detectan la sangre en el agua. En su lugar, estudió sus rostros sin las máscaras, memorizando cicatrices, tatuajes, la forma en que el más joven se mordía las uñas hasta sangrar. El teléfono del líder vibró contra la mesa de metal con un zumbido que cortó las risas como una sierra eléctrica. Lo contestó con la arrogancia de un hombre que creía controlar la situación. «¿Jefe?» «Sí, ya está hecho. La tenemos». La voz que salió del altavoz era áspera, envejecida por años de violencia y coca. «Descríbemela». Morena, como 1 metro, 60, vestido negro, collar de perlas. Checo hizo una pausa, sus ojos recorriendo a María Elena como si fuera ganado en subasta. Un silencio mortal se extendió desde el teléfono. María Elena vio cómo el color se drenaba del rostro de Mian de Sendeshi. Checo como si hubiera tragado veneno. «¿Collar de perlas?» La voz del lobo había bajado a un susurro peligroso. «Sí, jefe, y, pendejo, hijo de tu pinche madre». Cada palabra caía como una losa de cemento. La esposa de Harfuch no usa perlas, usa diamantes, siempre diamantes. El teléfono se estrelló contra el suelo de concreto, fragmentándose en pedazos que brillaron bajo las luces fluorescentes parpadeantes.
Los tres hombres se miraron entre sí con la comprensión lenta y horrorizada de quienes acababan de darse cuenta de que habían despertado al monstruo equivocado. Checo se acercó a María Elena, sus manos temblando mientras levantaba su barbilla para estudiar su rostro más de cerca. Sus ojos, que minutos antes brillaban con triunfo, ahora reflejaban el terror puro de un hombre que acababa de firmar su propia sentencia de muerte. «¿Cómo te llamas?», susurró, su voz quebrándose en los bordes. María Elena sonrió entonces, una sonrisa pequeña y terrible que no llegó a sus ojos. «María Elena Vázquez de Harfuch», dijo con voz clara y firme. «Y ustedes acaban de cometer el error más grande de sus vidas». Las luces del búnker subterráneo nunca se apagaban, creando esa atmósfera perpetua de vigilancia que Omar Harfuch conocía mejor que los latidos de su propio corazón. 20 metros bajo la superficie de la capital, en un lugar que oficialmente no existía en ningún mapa gubernamental, la máquina de guerra más letal de México esperaba sus órdenes como un depredador dormido que acababa de percibir el olor de la sangre. Omar descendió las escaleras de concreto con pasos medidos, cada pisada resonando contra las paredes blindadas con la precisión de un metrónomo militar. Su traje de funcionario público había sido reemplazado por el uniforme de combate que no había usado en 3 años, negro mate, sin insignias, diseñado para volverse invisible en la oscuridad. El comandante Rivera lo esperaba frente a una pared de monitores que mostraban feeds de cámaras de seguridad por toda la ciudad. Su postura erguida y la cicatriz que le atravesaba la mejilla izquierda contaban la historia de 2 décadas combatiendo en lugares donde las reglas de Ginebra eran solo sugerencias optimistas. «Secretario». Rivera saludó sin voltear, sus ojos fijos en los datos que fluían como cascadas digitales por las pantallas. «Protocolo Tormenta ha sido activado. Tenemos 16 equipos en posición de espera». Omar se colocó a su lado, observando los puntos rojos que parpadeaban por todo el mapa de la ciudad. Cada uno representaba un activo que había tomado años desarrollar, entrenar, posicionar. Hombres que podían aparecer y desaparecer como fantasmas, que podían convertir una manzana urbana en zona de guerra en menos de 5 minutos. «Rastros de comunicación», dijo Omar, su voz tan controlada que podría haber estado ordenando café. «Ya interceptamos la llamada original. Triangulación pone el origen en sector 7G, industrial abandonado». Rivera tocó la pantalla y el mapa. Se expandió, mostrando un complejo de bodegas a las afueras de la ciudad. Análisis de voz sugiere al menos 3 individuos, posiblemente más. En las pantallas secundarias, Omar vio cómo sus unidades se movían por la ciudad como piezas de ajedrez posicionándose para el jaque mate. Vehículos sin placas se deslizaban por calles laterales. Helicópteros Black Hawk permanecían en stand-by en bases que oficialmente albergaban equipo de mantenimiento. Francotiradores tomaban posiciones en azoteas estratégicas. «¿Reglas de enfrentamiento?», preguntó Rivera, aunque ambos sabían la respuesta antes de que las palabras salieran de su boca. Omar se acercó al micrófono principal, el que se conectaba directamente a los auriculares de cada operador en el campo. Cuando habló, su voz viajó a través de kilómetros de cables encriptados hasta llegar a los oídos de hombres que habían jurado proteger a la nación por cualquier medio necesario. «Atención, unidades sombra, esto no es un ejercicio». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. «Tienen a mi esposa. Quiero que me la traigan de vuelta. Vivos o muertos, me da igual, pero ella vuelve a casa esta noche». «Ellis». Silencio que siguió no era vacío. Era el silencio de una máquina perfectamente aceitada que acababa de recibir permiso para hacer lo que había sido diseñada para hacer. Rivera sonrió, una expresión fría como el filo de una navaja. «Entendido, secretario. ¿Comenzamos la cacería?» Omar asintió una sola vez. La guerra había comenzado. Los monitores del laboratorio forense creaban un resplandor azulado que convertía el rostro de María Santos en una máscara de concentración absoluta, sus dedos danzando sobre el teclado, con la urgencia de alguien que sabía que cada segundo perdido podría significar la diferencia entre un rescate y un funeral. Las ojeras bajo sus ojos
Hablaban de demasiadas noches persiguiendo fantasmas digitales, pero esta vez la casa era personal. Había conocido a María Elena Harfuch en una cena benéfica, había visto la gentileza genuina detrás de los diamantes y el protocolo. «Amplifica el sector 7G», murmuró al técnico que trabajaba a su lado, un joven pálido que había aprendido a leer los patrones de comunicación criminal como otros leían novelas. Las pantallas se llenaron de líneas de código, frecuencias de radio y el eco digital de conversaciones que los carteles creían privadas. El análisis espectrográfico de la llamada extorsiva flotaba en el monitor principal como un electrocardiograma de la violencia. María Santos había diseccionado cada sílaba, cada respiración, cada ruido de fondo que pudiera revelar la ubicación de los secuestradores. Sus años rastreando células terroristas en Medio Oriente la habían enseñado que la tecnología siempre dejaba migas de pan, sin importar cuán cuidadosos fueran los criminales. «Aquí», señaló una anomalía en la forma de onda. «Escucha esto de nuevo, pero amplifica las frecuencias bajas». El audio se reprodujo, distorsionado pero revelador. Detrás de la voz electrónicamente alterada del secuestrador, un sonido casi imperceptible. El gemido metálico de maquinaria industrial, específicamente una prensa hidráulica, operando en ciclos de 40 segundos. «Tengo 3 fábricas abandonadas, en ese sector que todavía tienen equipo activo», dijo el técnico, sus dedos volando sobre mapas satelitales en tiempo real. «Pero solo una está cerca de la ruta de escape que tomaron después del restaurante». María Santos se inclinó hacia adelante, estudiando las imágenes de infrarrojo que mostraban firmas de calor moviéndose por el complejo industrial. 5. Figuras humanas en el edificio principal, 2 vehículos estacionados en la parte trasera, un patrón de movimiento que sugería vigilancia organizada. Su teléfono vibró con un mensaje encriptado del centro de operaciones. Localización confirmada. «Proceder con extrema urgencia. Coordenadas exactas», ordenó, su voz cortando el zumbido de los equipos electrónicos como una cuchilla. Los números aparecieron en la pantalla. 19.821 INUDE N, 99.470 de W. Una dirección que existía en el limbo entre la legalidad y el caos, donde las reglas normales de la civilización se desintegraban como papel mojado. María Santos se quitó los lentes, limpiándolos con movimientos mecánicos mientras observaba los feeds de las cámaras de tráfico que mostraban vehículos sin placas convergiendo hacia el objetivo desde 6 direcciones diferentes. Las unidades sombra se movían como depredadores acechando, invisibles para todos, excepto para los satélites militares que los rastreaban desde el espacio. Levantó el teléfono encriptado y marcó el número directo al centro de operaciones. «Rivera», contestó la voz del comandante. «Tengo la ubicación exacta», dijo María Santos, observando cómo los puntos rojos en su mapa se posicionaban en un círculo perfecto alrededor del complejo industrial. «Y por los movimientos que estoy viendo, creo que ellos ya saben que los encontramos». La línea se mantuvo en silencio por un momento que se sintió como una eternidad. «Entonces será mejor que nos apuremos», dijo Rivera finalmente. La cacería había llegado a su fin. El flaco no podía tener más de 19 años, sus manos temblando ligeramente cada vez que verificaba las esposas de plástico que mantenían a María Elena atada a la silla de metal oxidado. Su AK-47 colgaba del hombro con la familiaridad incómoda de alguien que había aprendido a disparar antes de aprender a conducir, pero sus ojos que deberían haber estado preocupándose por exámenes universitarios o primeras citas, no, podían sostener la mirada de su prisionera por más de unos segundos. María Elena había estado observándolo durante las últimas 2 horas, catalogando cada gesto nervioso, cada mirada furtiva hacia la puerta donde Checo y el gordo jugaban cartas y bebían cerveza. El muchacho se mordía las uñas hasta sangrar, un hábito que le recordaba dolorosamente a su sobrino adolescente, y cada vez que ella tosía o se movía, él se sobresaltaba como si hubiera escuchado disparos. «¿Cómo te llamas?», preguntó María Elena finalmente, su voz suave pero clara en el aire viciado de la bodega.
El flaco se congeló, su dedo medio a centímetros de su boca. No, no deberías hablar. No pregunto por protocolo, dijo ella, notando cómo él evitaba mirarla directamente. Pregunto porque has estado cuidándome mejor que los otros. Me trajiste agua cuando pedí. Aflojaste las esposas cuando viste que me estaban cortando la chi. ¿Circulación? Él bajó la cabeza estudiando sus botas militares usadas como si contuvieran las respuestas a preguntas que no sabía cómo formular. Miguel, susurró finalmente. Me llamo Miguel, Miguel. María Elena repitió su nombre como si fuera algo sagrado. ¿Tienes familia, Miguel? La pregunta lo golpeó como una bofetada física. Sus hombros se tensaron, y por un momento María Elena pensó que se iba a alejar, que iba a levantar las barreras que estos hombres construían alrededor de sus corazones para sobrevivir en su mundo de violencia. En lugar de eso, él asintió una vez apenas perceptible. Mi mamá, mi hermana pequeña. Su voz se quebró ligeramente. Sofía tiene 8 años, quiere ser doctora. ¿Sabe tu mamá dónde estás esta noche? Miguel se limpió la nariz con el dorso de la mano, dejando una mancha brillante en su piel, morena. Ella piensa que trabajo en una fábrica, turno nocturno. María Elena cerró los ojos, sintiendo el peso de todas las madres que habían perdido a sus hijos por las mentiras necesarias, por los caminos que parecían no tener vuelta atrás. Cuando los abrió, Miguel estaba mirándola directamente por primera vez. ¿Qué crees que va a pasar cuando esto termine, Miguel? Él tragó saliva con dificultad, su mano apretando inconscientemente la correa de su rifle. Desde la habitación contigua llegaba el sonido de risas ásperas y el tintineo de botellas de cerveza. No lo sé, admitió. Su voz apenas un susurro. Sí, dijo María Elena suavemente. Mi esposo va a venir por mí, y cuando venga no va a preguntar quién me trató bien y quién no. Las palabras se asentaron entre ellos como el humo de un incendio distante, y María Elena vio cómo la primera grieta comenzaba a extenderse por la fachada de soldado que Miguel había construido alrededor de su alma de niño. La oscuridad se movía con propósito letal alrededor del complejo industrial, sombras que respiraban y cazaban con la paciencia de depredadores que habían perfeccionado su arte en los desiertos de Afganistán y las selvas de Colombia. Omar Harfuch yacía inmóvil sobre la azotea de una fábrica abandonada a 200 metros del objetivo, sus binoculares de visión nocturna convirtiendo la noche en un mapa verde de muerte inminente. A través de su auricular, las voces de sus operadores llegaban como susurros fantasmales. Sombra 6 en posición. Sombra 3 confirma 2 tangos en la entrada norte. Francotirador 1 tiene línea de tiro clara al objetivo principal. Cada reporte se asentaba en la mente de Omar como piezas de un rompecabezas que había estado armando durante las últimas 3 horas. 16 hombres posicionados en un círculo perfecto, cada uno invisible para los secuestradores que jugaban cartas y bebían cerveza sin saber que la muerte los observaba desde una docena de ángulos diferentes. Control. Aquí Sombra 2. La voz del capitán Morales crujió a través del canal encriptado. Tengo ojos en el objetivo femenino. Segundo piso, ventana este. Parece ilesa. Omar sintió como los músculos de su mandíbula se relajaban por primera vez en 4 horas. María Elena estaba viva. Eso significaba que todavía había tiempo para hacer esto de la manera correcta o de la manera necesaria. Sombra 4. Interceptando comunicaciones, reportó otra voz. Los tangos están nerviosos. Alguien mencionó helicópteros en el área. A través de sus binoculares, Omar vio cómo una figura se movía inquieta por las ventanas iluminadas del segundo piso. Los secuestradores estaban comenzando a sentir la presión, esa sensación primitiva de ser cazados que hacía que los hombres cometieran errores fatales. Su teléfono satelital vibró una vez. Mensaje de texto de Rivera. Equipos médicos en stand-by. Unidades de apoyo en posición, esperando órdenes. Omar bajó los binoculares y estudió el edificio con ojos que habían calculado ángulos de muerte en 3 continentes diferentes.
2 plantas, múltiples puntos de entrada, al menos 5 hostiles confirmados y posiblemente más. En circunstancias normales, sería una operación textbook, rápida, limpia, eficiente. Pero había un problema. Su esposa estaba dentro. «Todas las unidades», murmuró en su micrófono, su voz llevando el peso de años de comando y la frialdad de alguien que había tomado decisiones imposibles antes. Iniciamos en 60 segundos. Reglas de enfrentamiento. Neutralizar toda resistencia, pero la mujer sale ilesa. Repito, el objetivo civil debe salir ilesa. Hizo una pausa, observando cómo las sombras alrededor del edificio se tensaban como resortes a punto de liberarse. «Si alguno de ustedes permite que le pase algo a mi esposa», agregó su voz bajando a un susurro que helaba la sangre, «van a desear que los carteles los hubieran encontrado primero». El silencio que siguió no era vacío. Era el silencio de hombres preparándose para convertir una noche tranquila en pesadilla de alguien más. «Marcando tiempo», dijo Omar, levantando la mano aunque ninguno de sus hombres pudiera verla. 59, 58. La cuenta regresiva había comenzado. El lobo había construido su imperio sobre la capacidad de oler el peligro antes de que llegara. Pero esta noche, su instinto lo había traicionado como un perro doméstico que había olvidado cómo cazar. Sentado detrás del escritorio de acero que había robado de una oficina gubernamental años atrás, sus dedos tamborileaban un ritmo nervioso contra la superficie fría mientras estudiaba los reportes que llegaban de sus vigías desperdigados por la ciudad. «Jefe», la voz de Ramírez temblaba mientras sostenía el radio con manos sudorosas. «Los halcones del sector norte reportan vehículos sin placas, muchos, moviéndose en formación». El lobo no levantó la vista de las fotografías de María Elena esparcidas sobre su escritorio, imágenes que habían sido tomadas para intimidar, pero que ahora se sentían como evidencia en su propio juicio. Su cicatriz, regalo de una pelea con machetes en Culiacán 20 años atrás, palpitaba con el ritmo acelerado de su pulso. ¿Cuántos vehículos? No sabemos. Los perdimos en el tráfico, pero... Ramírez tragó saliva audiblemente. Pero están usando equipo militar, blindaje completo, sin marcas. La primera gota de sudor frío se deslizó por la columna vertebral del lobo. En 30 años en el negocio, había aprendido a distinguir entre la paranoia útil y el terror justificado. Esto se sentía peligrosamente cerca de lo segundo. El radio crepitó con otra voz, esta más joven, más desesperada. «Jefe, hay tipos en los tejados, equipos de francotiradores, nos tienen rodeados». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier grito. El lobo finalmente levantó la vista, estudiando los rostros de sus lugartenientes, hombres que habían matado sin pestañear, que habían construido fortunas sobre montañas de cadáveres, y vio algo que no había visto en años, miedo puro, animal primitivo. «¿Omar Harfuch?», preguntó el lobo, aunque ya conocía la respuesta. Ramírez asintió, su rostro pálido como papel periódico. Activó protocolo militar, fuerzas especiales, los fantasmas negros. El lobo se recostó en su silla, sintiendo como 20 años de construcción de imperio se desmoronaban como castillo de naipes. Había cometido muchos errores en su carrera. Había subestimado rivales, había confiado en personas equivocadas, había apostado mal en guerras territoriales, pero nunca había tocado a la familia de un hombre como Omar Harfuch. Hombres como Harfuch no negociaban, no perdonaban, no olvidaban. «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó, su voz manteniéndose sorprendentemente estable. «Según los movimientos que estamos viendo», Ramírez consultó su reloj con manos temblorosas. «Tal vez 10 minutos, 15 si tenemos suerte». El lobo rió entonces, un sonido áspero que no contenía ni una pizca de humor. Había comenzado su carrera criminal robando coches en las calles de Tepito. Había ascendido matando hombres mejores que él. Había sobrevivido 3 guerras de carteles y 2 intentos de asesinato del gobierno. Y todo iba a terminar porque 3 pendejos habían secuestrado a la mujer equivocada. «Preparen las camionetas», ordenó, levantándose lentamente de su silla. «Vamos a intentar salir por la ruta sur».
pero incluso mientras daba la orden, el lobo sabía que era inútil. Omar Harfuch no había venido a arrestarlos, había venido a enterrarlos. El teléfono satelital tembló en las manos del lobo, como si fuera un animal herido intentando escapar, su superficie negra reflejando las luces fluorescentes que parpadeaban sobre la habitación donde había tomado las decisiones más brutales de su carrera criminal. A través de las ventanas rotas, los puntos rojos de los láseres de francotirador danzaban contra las paredes como luciérnagas de muerte, recordándole que cada segundo que pasaba era un segundo prestado. María Elena observaba desde su silla. Las esposas de plástico habían dejado marcas profundas en sus muñecas, pero sus ojos permanecían claros y desafiantes. Había visto este momento antes, no en persona, pero en las historias que Omar le había contado sobre hombres poderosos que descubrían, demasiado tarde, que el verdadero poder no gritaba. Harfuch. El lobo rugió hacia el teléfono, su voz quebrándose en los bordes como cristal bajo presión. «Te tengo a tu puta esposa. Un movimiento más y la mato». El silencio que llegó del otro lado de la línea fue más aterrador que cualquier amenaza. No era el silencio de un hombre considerando opciones. Era el silencio de alguien que ya había tomado su decisión y estaba esperando que los demás se dieran cuenta. «¿Me escuchas, cabrón?». El lobo gritó más fuerte, como si el volumen pudiera llenar el vacío que Omar había creado con su ausencia de respuesta. Gotas de sudor se deslizaban por su frente, manchando las fotografías esparcidas sobre el escritorio. Finalmente, la voz de Omar llegó a través del teléfono, tan tranquila que podría haber estado comentando el clima. «Te escucho». 2 palabras, nada más, pero llevaban el peso de 30 años de entrenamiento militar, de operaciones en lugares que no aparecían en mapas, de decisiones tomadas en cuartos donde los hombres desaparecían y nunca regresaban. «Quiero helicóptero, paso seguro a la frontera y 10 millones en efectivo». El lobo escupió las demandas como un hombre ahogándose que grita por salvavidas. «O tu esposa paga las consecuencias». Otro silencio. Este duró exactamente 15 segundos. María Elena los contó, observando cómo el lobo se desmoronaba con cada tic del reloj en la pared. «No», dijo Omar finalmente, la palabra cayendo como una losa de mármol. El lobo parpadeó, su cerebro, luchando por procesar una respuesta que desafiaba toda lógica criminal que había conocido. «¿Qué dijiste?» Dije no. La voz de Omar no había cambiado de tono, no había subido de volumen. Era la voz de un hombre declarando un hecho inmutable, como la gravedad o la muerte. «No vas a ningún lado. No hay helicóptero, no hay dinero. Solo hay una pregunta. ¿Vas a liberar a mi esposa y morir rápido o la vas a lastimar y morir lento?» El teléfono se resbaló de las manos del lobo, estrellándose contra el suelo de concreto. En el silencio que siguió, María Elena pudo escuchar el sonido de botas militares moviéndose en posición, el clic metálico de seguros siendo liberados, el susurro casi inaudible de cuerdas de rapel siendo desenrolladas. Miguel, el guardia joven, la miró desde el rincón con ojos llenos de terror y algo que podría haber sido arrepentimiento. El verdadero poder, comprendió María Elena observando el colapso del lobo. Nunca necesitaba gritar para ser escuchado. Solo necesitaba ser lo suficientemente silencioso para que los otros pudieran oír su propia sentencia de muerte. La tormenta rompió a las 3:17 a.m. con la precisión de un reloj suizo diseñado para matar, 16 puntos de luz verde, penetrando simultáneamente el complejo industrial, como rayos de justicia divina cortando la oscuridad. María Elena sintió las ventanas vibrar una fracción de segundo antes de que las cargas explosivas convirtieran las puertas de acero en confeti metálico, el sonido ensordecedor mezclándose con los gritos de hombres que acababan de descubrir que habían apostado sus vidas contra el jugador equivocado. Miguel se lanzó al suelo, su AK-47 deslizándose por el concreto mientras las granadas de humo transformaban el aire en una sopa gris e impenetrable. A través del caos, María Elena vio la silueta del lobo corriendo hacia la escalera trasera.
su imperio criminal desmoronándose en tiempo real como un castillo de naipes en un huracán. Objetivo civil identificado. Segundo piso, esquina. La voz llegó desde todas partes y ninguna, amplificada por equipos de comunicación que convertían a los operadores en fantasmas parlantes. Las luces rojas de los láseres atravesaron el humo como espadas cortando niebla, y María Elena vio como Checo, el hombre que había destapado cervezas celebrando su captura, emergía de detrás de una columna con una pistola en cada mano. No llegó a disparar. La bala del francotirador lo alcanzó en el centro del pecho, lanzándolo hacia atrás como si hubiera sido golpeado por un martillo invisible. Piso despejado, moviendo al objetivo civil. Manos expertas cortaron las esposas de plástico que habían mantenido a María Elena prisionera, pero ella apenas sintió el alivio. Sus ojos estaban fijos en Miguel, el muchacho que había aflojado sus ataduras cuando cortaban su circulación, que le había traído agua cuando tenía sed, que ahora yacía boca abajo con las manos sobre la cabeza, mientras un operador le colocaba «Esposas de acero, esperen», dijo María Elena, su voz cortando el zumbido de las comunicaciones por radio. El operador que la estaba ayudando a levantarse se detuvo, sorprendido por la autoridad en su tono. Ella se acercó a Miguel, notando cómo temblaban sus hombros bajo el uniforme de combate negro que lo cubría. «¿Tienes 19 años?» preguntó. Suavemente. Miguel asintió sin levantar la cabeza del suelo. «Tu hermana se llama Sofía». Esta vez, el asentimiento vino acompañado de un sollozo ahogado. María Elena se volvió hacia el líder del equipo, un hombre cuyo rostro estaba oculto detrás de gafas de visión nocturna y equipo táctico que lo hacía parecer más máquina que humano. «Este no va con los otros», dijo con voz firme. «Este viene conmigo». Desde el piso inferior llegaron los sonidos de la resistencia, siendo aplastada sistemáticamente. Más gritos, más disparos, el eco de botas militares convirtiendo cada habitación en zona de captura. La red que Omar había tejido alrededor de la organización de El Lobo se cerraba como un puño de acero, sin dejar escapatoria, sin dejar supervivientes que pudieran reconstruir lo que habían perdido esta noche. Pero María Elena solo pensaba en un muchacho de 19 años que quería que su hermana fuera doctora. La justicia, había aprendido, a veces tenía que ser temperada con misericordia. El búnker de detención existía en el limbo legal entre la civilización y la necesidad, un lugar donde hombres como el Lobo desaparecían sin juicios ni ceremonias, solo el silencio eterno de quienes habían cruzado líneas que no debían cruzarse. Omar Harfuch caminó por el corredor de concreto con pasos medidos, sus zapatos de cuero resonando contra el suelo como el tic-tac de un reloj, contando los últimos segundos de una vida desperdiciada. El Lobo estaba sentado en una silla de metal, atornillada al piso. Las esposas de acero habían reemplazado las joyas de oro que una vez adornaron sus muñecas. La cicatriz de machete que había llevado como medalla de honor por 20 años ahora parecía solo lo que realmente era, la marca de un hombre que había elegido la violencia sobre la sabiduría y había pagado el precio una y otra vez. «¿Vienes? A gloatear», dijo el Lobo cuando Omar entró a la celda, su voz áspera por horas de gritar amenazas que nadie había escuchado. Omar se quedó de pie cerca de la puerta, estudiando al hombre que había construido un imperio sobre la miseria de otros, que había convertido las calles de México en ríos de sangre, que había cometido el error final de tocar lo que no le pertenecía. No había triunfo en sus ojos, solo la resignación fría de alguien que había visto este final demasiadas veces. «No vine a gloatear», dijo Omar finalmente, su voz tan tranquila como había sido durante la llamada telefónica que había sellado el destino de El Lobo. «Vine a enseñarte algo». El Lobo rió, un sonido roto que rebotó contra las paredes de concreto. «¿Enseñarme qué? ¿Que tienes más soldados que yo? ¿Que el gobierno tiene mejores juguetes? Ya sabía eso, cabrón». «No». Omar se acercó un paso, sus ojos nunca apartándose del rostro demacrado del criminal. «Vine a enseñarte la diferencia entre poder y fuerza». El silencio se extendió entre ellos como una lámina de hielo.
El lobo había usado la fuerza toda su vida, puños, balas, miedo, pero nunca había entendido el poder real, el poder que no necesitaba amenazar porque su sola existencia era amenaza suficiente. «Tuviste 30 años para aprender que algunos hombres no se tocan», continuó Omar, su voz manteniéndose en ese registro bajo que había aterrorizado a el lobo más que cualquier grito. 30 años para entender que hay líneas que no se cruzan y elegiste no aprender. El lobo bajó la cabeza, sus manos esposadas temblando ligeramente. Por primera vez en décadas parecía lo que realmente era. Un hombre viejo y cansado que había apostado todo en un juego que nunca entendió completamente. «¿Qué va a pasar conmigo?», preguntó, la arrogancia finalmente drenándose de su voz. Como aceite sucio, Omar se dirigió hacia la puerta, deteniéndose solo cuando su mano tocó el metal frío de la manija. Cuando habló, fue sin voltear, sus palabras flotando en el aire como el eco de una sentencia ya ejecutada. «Vas a desaparecer», dijo simplemente, como si nunca hubieras existido, como si tu imperio hubiera sido solo un mal sueño que México finalmente despertó. La puerta se cerró con un clic suave, final como el sonido de una tumba cerrándose. En el silencio que siguió, el lobo finalmente entendió la diferencia. El cristal de Baccarat tintineó suavemente contra los labios de María Elena mientras saboreaba el mismo Chateau Margaux que había estado bebiendo la noche que el mundo cambió. Pero ahora el sonido llevaba un peso diferente. No la inocencia de quien no conoce el peligro, sino la sabiduría de quien ha mirado a la muerte a los ojos y ha elegido seguir viviendo. Las velas proyectaban las mismas sombras doradas sobre el mantel de lino blanco del Pujol, pero las sombras ya no susurraban secretos. Guardaban silencio. Omar se sentó frente a ella, su traje impecable ocultando las cicatrices invisibles que llevaba desde aquella noche de octubre. Sus manos que habían firmado órdenes de muerte y sostenido a su esposa mientras temblaba por los recuerdos, descansaban tranquilas sobre la mesa, pero María Elena podía ver la vigilancia constante en sus ojos, el estado de alerta perpetuo de un hombre que había recordado a México por qué algunos límites no se cruzan. ¿Sabes qué fue lo más extraño?, preguntó María Elena, girando suavemente su copa para observar cómo el vino capturaba la luz de las velas. «Durante todo ese tiempo nunca tuve miedo de morir. Tenía miedo de que tú hicieras algo de lo que después te arrepentirías». Omar sonrió, una expresión suave que reservaba solo para ella, tan diferente de la máscara de acero que el mundo conocía. «No hay nada de lo que me arrepienta». En las mesas cercanas, otros comensales cenaban en voz baja, pero había algo diferente en la atmósfera, una tranquilidad que se había asentado sobre la ciudad como polvo después de una tormenta. Los camareros se movían con menos prisa. Las conversaciones fluían sin la tensión constante que había definido a Ciudad de México durante tantos años. Miguel apareció en la entrada del restaurante, ya no el muchacho de 19 años con manos temblorosas y ojos llenos de terror. Llevaba un uniforme limpio de mesero, y cuando el maître lo presentó a su nueva sección, María Elena notó cómo mantenía la espalda recta, cómo sus manos ya no temblaban. La segunda oportunidad que ella había negociado para él se había convertido en algo más, una nueva vida construida sobre las cenizas de la antigua. «Su hermana va a ser doctora», murmuró María Elena, observando cómo Miguel tomaba el pedido de una familia joven con la seriedad de quien entiende el valor de la dignidad ganada. «Gracias a ti», respondió Omar, siguiendo su mirada. En las calles, fuera del restaurante, la ciudad respiraba diferente. Los reportes de violencia habían caído a niveles que los analistas llamaban estadísticamente imposibles. Los carteles que habían sobrevivido a la purga habían aprendido nuevas reglas o habían desaparecido completamente. El mensaje había sido enviado en un idioma que todos entendían. El silencio de las armas que ya no disparaban, la ausencia de cuerpos que ya no aparecían, el respeto nacido del reconocimiento de una autoridad que no necesitaba demostrarse. Con espectáculos, María Elena levantó su copa y Omar hizo lo mismo. No brindaron por la victoria, porque no había sido una guerra.
No celebraron la justicia, porque la justicia simplemente era. Brindaron por la tranquilidad ganada, por el silencio que hablaba más fuerte que cualquier discurso, por el poder que no rugía porque no necesitaba hacerlo. Afuera, México dormía más profundo de lo que había dormido en décadas, y en el Pujol, dos personas que habían sobrevivido a la tormenta cenaron en paz, rodeados por el respeto silencioso de un mundo que finalmente había aprendido a escuchar.